La idea de hoy... Eso. La idea de hoy es un poquito hacer una revisión sobre el segundo cuadernillo, porque ahí hay actividades y capaz que los que ya lo leyeron y estaban haciendo tengan dudas al respecto, y los que no, porque siempre depende de la semana y la burbuja en la que estemos, se las explico ya de entrada, ¿sí? Yo voy a hacer una pequeña revisión, la idea es que la clase no sea muy larga. Voy a hacer una revisión sobre el contenido más teórico de ese cuadernillo y al final vamos a entrar un poquito en las actividades que se realizan ahí, que se les piden ahí, y la idea es que ustedes me puedan hacer preguntas si no las han entendido, que las podamos charlar ahora, ¿sí? Para que ya después cuando lo vayan a hacer, las empecemos a hacer acá y después cuando lo hagan en sus casas ya directamente, no tengan inconvenientes, ¿no? De todos modos, si les surgen dudas después, siempre comuníquense conmigo y nos mantengamos lo más en contacto que se pueda a pesar de la distancia, ¿sí? Yo voy ahora a compartir acá una presentación que les hice. Esta presentación toma las cosas del cuadernillo, pero es un poquito distinta, así que también se las voy a subir, después se los voy a mandar por WhatsApp, cosa de que si les ayuda o les es más cómoda esta forma de lectura, también la puedan aprovechar, ¿sí? Esto es para ir cerrando estas unidades. ¿Qué sucede? Nosotras nos están empezando a pedir notas, a exigir notas, y como no les estoy viendo, necesito que podamos cerrar tanto unidad 1 y unidad 2, que son en los dos primeros cuadernillos, para que podamos seguir avanzando, ¿sí? Hay algunos de ustedes que ya me presentaron sus trabajos, los trabajos los estuve viendo, en general están muy bien, no tengo ningún tipo de críticas. A cada uno les voy a ir haciendo su devolución y ya les van a llegar en esta semana, ¿sí? Pero si los ven a sus compañeros o si hablan con ellos, los que no hayan entregado, que por favor me manden, porque si no, no tengo nada para levantar nota, porque no nos hemos visto prácticamente, entonces no puedo sacar cosas de nuestros encuentros, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con esto que hemos dicho que eran las formas de comunicación. Que habíamos hablado que había, bueno, acá, que había dos tipos, ¿no? Había dos maneras de comunicarse, o esa era la clasificación que estábamos viendo. Por un lado era esta comunicación directa, que vamos a llamar la interpersonal, que es la que ocurre entre las personas que están en un mismo espacio físico, ¿no? Y en eso de estar en el mismo espacio físico, lo que hacen es que puedan participar todos los sentidos. Por eso se le llama comunicación perceptual. Arriba en el cuadernillo ustedes vieron que tienen esa guía de preguntas, y esa es una, ¿no? De por qué se le llama perceptual. Y porque cuando estamos en el mismo lugar hay muchas otras comunicaciones, no solo la verbal, sino que también nos estamos viendo, que es lo que no pasa con los mensajes de audio, por ejemplo, de WhatsApp, nos estamos sintiendo, ¿no? Esa cuestión de la presencia, entonces entra información por muchos otros sentidos que no solo es la escucha de la palabra del otro, ¿sí? Y eso es que hay un error de tipeo. Bueno, esto posibilita eso, que se pueda ver con todos los 5 sentidos. Y no hace falta ningún tipo de mediación, ¿no? Cuando nos estamos charlando en la misma habitación, estamos charlando ahí, no hace falta que nos mandemos sobre ningún tipo de soporte, ¿sí? Y lo que tiene esta comunicación, que es súper interesante, es que no es tan organizada de alguna manera, ¿no? Es como que el rol, eso, cuando se acuerdan que hablamos la primera unidad del emisor y el receptor, esos roles cambian permanentemente, ¿no? Aparece eso que es la retroalimentación, que es muy activa en la comunicación directa. Entonces nos podemos llegar a estar interrumpiendo bastante, a hablar, se cambia el tema, se cambia el mensaje permanentemente, ¿sí? Eso no ocurre tanto en lo que es la comunicación mediada. Y la comunicación mediada se dice así porque es esa acción comunicativa, eso que decimos que la comunicación es una acción, esa acción sucede mediada por algún medio tecnológico, ¿sí? Como la que estamos teniendo precisamente en este momento. Esta comunicación no podría ser si no tuviéramos algún tipo de tecnología. Por ejemplo, yo estoy usando el teléfono, estoy usando una conexión de Wi-Fi, en realidad la presentación la estoy haciendo desde la compu, ¿sí? Entonces, esa tecnología es lo que hace posible que nosotros nos podamos comunicar y mantengamos este acto de comunicación, ¿sí? Y eso a su vez lo que nos permite es precisamente no necesitar estar en el mismo lugar físico para poder comunicarnos. Yo siempre cuando leo esto pienso en la pandemia, cómo sería, cómo hubiera sido si no existiera
la tecnología de la comunidad, digamos, las tecnologías del Internet, no podríamos haber sostenido el año pasado, por ejemplo, no podríamos sostener este año si no existiera esta tecnología, ¿sí? Nos da otras posibilidades. Entonces yo miro acá, miro estas fotos, por ejemplo. ¿Cuál piensan que es una comunicación directa? Imagen 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Qué se les ocurre? Lo pueden decir por el chat si quieren. ¿Cuál es una comunicación directa? La 1, profe. La 1, claramente. Ellos están en el mismo lugar. Ahí se suma una compañera. Perfecto. La 1. ¿Y hay alguna más? La 4. La 4, que ahí capaz que no están diciendo nada, no están hablando, no están diciendo palabras, pero hay otras formas de comunicarse. Ahí están compartiendo algo, ¿sí? Porque los mensajes no solamente son orales. Muy bien, chicos. Entonces, ahí nos entra lo que es la importancia de lo no verbal. ¿Qué es lo no verbal? Para decir lo no verbal voy a decir qué es lo verbal. Lo verbal son las palabras que decimos, esta oralidad, esto que yo estoy nombrando que sale por mis cuerdas vocales, ¿sí? Pero hay un montón de comunicación que es no verbal. La de estos niños que están ahí en este momento no se ve que estén diciendo algo, pero hay mucha comunicación en qué, en sus gestos, en su abrazo, en las risas, ¿sí? Ahí es donde entra otra forma de comunicarnos, ¿sí? Y ese estudio que es de la comunicación no verbal nos permite como conocer otras características que pueden ser culturales en la comunicación, ¿sí? Porque eso depende mucho, y por eso es comunicación, cultura y sociedad, nos permite mucho entender las claves que una cultura crea para comunicarse. Por ejemplo, todos los gestos que hay en una cultura no necesariamente están en otras. Y eso influye mucho en cómo nos vamos construyendo como personas. Los gestos que utilizamos, las formas de comunicarnos, dependen mucho de nuestro entorno, ¿sí? Y ahí también lo que nos ofrece es algún tipo de información sobre esa comunicación. Por ejemplo, nos pueden ofrecer información sobre la relación que existe entre esas personas. Los tipos de gestos, por ejemplo, nos dicen si son amigos, si hay familiaridad, si se conocen, si hay competencia, ¿sí? ¿Cuál es digamos, si están enojados uno con el otro? Eso nos lo pueden decir esos signos no verbales. Después está también, por ejemplo, el grado de formalidad que tiene o el grado de informalidad que tiene esa acción comunicativa. Por ejemplo, esta comunicación que estamos teniendo ahora, tiene un grado de formalidad, ¿sí? Ustedes son estudiantes de mi clase, yo soy su profe, y eso tiene un nivel de formalidad que no lo tiene una situación con sus amigos o con mis amigos, ¿sí? No es el mismo grado, y eso se da por esos, digamos, lo vamos descubriendo por esto que son los signos no verbales, que es la forma en que yo me dirijo a ustedes, la forma en que ustedes se dirigen a mí, ¿sí? Y también nos pueden decir cosas como, digamos, sobre el mensaje directamente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo subrayar, por ejemplo, cuando yo hago esto o que voy entonando un tipo de voz diferente, lo que voy haciendo es subrayando lo que digo. Pero también puedo contradecir lo que digo, por ejemplo, si soy irónica y los gestos me ayudan a trabajar con esa ironía, si contradigo mi propio mensaje, ¿sí? Y también sucede mucho en el feedback. Ustedes con un gesto pueden contradecir lo que yo estoy diciendo, pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? No hace falta que digan algo para que si yo los pudiera ver, podría notar que capaz no están de acuerdo con mi mensaje o con lo que yo les estoy comentando, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Hay alguna duda? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Cómo van? No les veo mucho, por eso les pregunto. ¿Van bien? ¿Con un sí? ¿Están acá? Para chequear que no se me perdió la conexión. Bueno, creo que están. Creo que todavía están conmigo. Sí, estamos. Gracias, Santiago. Bueno, y eso nos llevaba a dos estudios de comunicación no verbal. Uno era la proxémica, que es la que estudia el espacio que hay entre los interlocutores, ¿no? Los interlocutores son las personas que van a estar hablando. Y el otro es la kinésica, que es la que va a estudiar los gestos, las expresiones que hay en la comunicación. ¿Qué sucede? Estas dos disciplinas nos pueden decir
muchísimo sobre no solo lo que está sucediendo en esa comunicación, sino sobre la cultura en la que están inmersos, sobre esas personas, sobre sus identidades. Nos identificamos mucho por nuestros gestos. Bueno, no sé si les pasa, pero hay veces que, no sé, hacemos gestos que son de aquellas personas que nos criaron, por ejemplo, ¿no? Que no es solo que capaz que tengo la misma voz que mi mamá, pero sí hago gestos parecidos que la otra persona se da cuenta. O son los gestos que nos acordamos de alguien, o hay veces que nos pasa que hacemos un gesto y en realidad no sabemos dónde nos viene, pero es algo que hemos aprendido en algún momento, ¿sí? Son cosas que nos van diciendo mucho de la historia personal también de las personas, ¿sí? Y cuando la vemos, cuando analizamos una situación, estos estudios, si bien son más formales, si nosotros sabemos decodificar, digo, en eso del código de la comunicación, sí sabemos entender a partir de ciertos gestos, cuando, por ejemplo, está habiendo una relación incómoda, está habiendo un problema en esta comunicación, si alguien no sé, está enojado conmigo, capaz que se aleje, me ponga mala cara, me dé vuelta, y yo no sé si voy a saber decir, ay, por la proxémica me doy cuenta que está enojado, pero sí lo entiendo lo mismo, aunque no sepa el nombre de ese estudio, sí es algo que está muy grabado en nuestras culturas, como expresar algo sin necesidad de decirlo. No siempre decimos con palabras lo que nos pasa, pero más de una vez expresamos lo que nos pasa mediante nuestros gestos o mediante nuestra distancia corporal, perdón. Entonces, cuando yo miro esta situación, por ejemplo, ¿qué me dice ese espacio? Capaz que me dice que esas personas no se conocen. Capaz que me dice que esas personas están enojadas o están pasando un momento incómodo entre ellas. Capaz que me está diciendo que se están despidiendo o se están por conocer, ¿sí? Esa distancia a mí me dice algo. Cuando me dicen a mí, disculpen, cuando me la dicen a mí, me doy cuenta, como que si alguien, yo me quiero sentar cerca y alguien se aleja, bueno, pensando en esto del distanciamiento social de la pandemia, lo dejemos un costado, pero digo, si yo me acerco, hola, ¿cómo andas? Y me siento, y la persona se aleja o no me deja sentar ahí, ahí hay un problema, ¿no? En cambio, si vienen y me abrazan y me saludan como más efectivamente, ahí hay familiaridad, ahí hay amistad, ahí hay confianza de otro nivel, ¿sí? Y también nos pasa lo mismo con los gestos. Hay veces que estamos hablando con alguien, no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy de hacer muchos gestos, entonces es casi que interrumpo la conversación del otro por los gestos que voy haciendo, que dicen, reacciono a lo que vos me decís. Lo que vos me decís me interesa, lo que vos me decís me aburre, lo que vos me decís me parece súper complejo, o también te digo, esto que te estoy diciendo es muy complicado, estoy mal, estoy angustiada, entonces eso que le decimos kinésica, en realidad es algo que instintivamente todos sabemos decodificar, ¿no? Hasta los bebés, ¿sí? Es algo que vamos aprendiendo con nuestra crianza, que bueno, cuando tal persona tiene esa cara, está todo mal, o está bien, o está pensando, ¿sí? Estamos meditando. Estas son cosas que son universales, como tienden a ser gestos parecidos. La sonrisa es un gesto bastante universal de estoy bien, estoy alegre, pero a su vez cada persona tiene como sus marcas personales de gestos. Y vos sabés que identifican mucho a esa persona en particular, ¿no? Bien. ¿Qué otros aspectos nos comunican? Habíamos dicho la mirada, ¿sí? Hacia dónde miro, cómo te miro, si te miro bien, si te miro mal. A veces dice, me estás mirando mal. ¿Por qué? Porque hay formas de mirar que me dicen otra cosa, ¿sí? Me dicen que estás enojado. El aspecto exterior, habíamos hablado, cómo yo vengo y me presento, no sé, la ropa que elegí ponerme hoy, capaz que habla de mi estado anímico, si me gusta una banda, capaz que esté usando una remera o un estilo de ropa que esté ligado a ese estilo de música o a un deporte. Muchas veces hay atuendos alrededor de una cultura, de un deporte en particular. Ese aspecto exterior puede decir mucho también de mi edad, ¿sí? No nos vestimos igual las personas, los niños, los adolescentes, y los adolescentes entre sí muy diferentes, los adultos entre sí también muy diferentes, pero también nos va diciendo un poco
de a qué margen etario pertenecemos, y también, y esto me gusta mucho, de los acentos y los ritmos con los que hablamos, ¿no? Si yo empiezo a hablar así toda apurada, me está pasando algo. Si yo hablo más lento, capaz que estoy más calmada. O el acento, ¿no? Si uno conoce una persona que tiene otro acento, automáticamente esta persona no es de mi lugar, tiene un acento diferente al mío. Y nos pasa cuando nos encontramos con alguien que entiende que nuestro acento es diferente. El acento cordobés es muy identificable en Argentina, ¿no? Es muy básico de identificar, es como una tonada muy particular. Y, y pasa mucho de que hay un acento que es el argentino para el resto de los hispanohablantes, que es como el yoyeo. Nosotros en Córdoba lo decimos mucho menos, pero tendemos a hacer que la Y no sea una I, sino una elle, ¿sí? Y para nosotros es algo como muy porteño, por ejemplo, cuando alguien habla muy yo, como, ah, bueno, esa persona es de Buenos Aires, ¿no? Entonces los ritmos y los acentos nos van a decir mucho también del origen de esa persona y de dónde proviene. Y eso nos lleva un poquito a pensar en los medios de comunicación, porque cuando hablamos de comunicación mediada, decimos que es aquella que hay tecnología de por medio, como esta que estamos viviendo acá. Y también decimos que era la comunicación mediática. Y cuando hablamos de comunicación mediática, hablamos de los medios de comunicación. ¿Pero qué son los medios de comunicación? ¿No? Porque cuando a mí, capaz de chica, me hacían esa pregunta, me era más obvia porque eran más fáciles de identificar, ¿no? Pero hoy en día es como más complejo y ya vamos a ver por qué. Entonces son aquellos medios que nos permiten enviar mensajes a grandes audiencias, ¿no? Como a multitudes de personas, por eso se le dice masivos, a masas de personas que no se encuentran necesariamente en el mismo lugar, ¿sí? Nosotros ahora, ¿por qué decimos que es mediada? Y porque yo estoy en mi casa, ustedes estarán en la suya, cada uno en la suya, y eso nos lleva a poder tener una comunicación que no nos incluye directamente en el mismo espacio. Pero si yo veo la tele, somos aún muchas más las personas que estamos recibiendo ese mensaje, cada uno en un contexto muy diferente, ¿sí? Y los medios de comunicación, digamos, que vamos a hablar, va a haber muchos antes, ¿no? Ya las pinturas de las cavernas, los jeroglíficos, los grabados en piedra de los griegos y los romanos, ¿no? Hay mucha comunicación antes. A ver si somos una compañera. Bienvenidas las compañeras nuevas. Por las dudas les cuento que pongan en el chat su nombre y su apellido y la burbuja de la que son. Así tomo en cuenta que han venido, ¿sí? Y la idea de que desde que se inventa la imprenta, que no sé si saben lo que es la imprenta, pero pasó de ser de que las personas tengan que escribir, imagínense los libros, bueno, cada ejemplar de cada libro tenía que ser escrito a mano. La imprenta, pensando en el hoy, sería como una fotocopiadora, era como un marco donde se podía imprimir muchísimas copias, y eso revolucionó la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque antes de eso era muy poco el acceso de las personas que tenían a la comunicación escrita. Entonces casi nadie sabía leer, casi nadie sabía escribir, y no había muchas formas de enseñarlo. Como eran muy pocas personas formadas realmente que podían llevar libros y transmitirlos, ¿no? Entonces era algo muy de privilegio y de personas que capaz que tenían mucho poder económico. La imprenta lo que hace de alguna manera es democratizar, es hacer que más personas puedan acceder a una palabra escrita y descubrir a partir de ahí el mundo de la lectocomprensión y de la escritura, ¿sí? Pero desde ese momento realmente la evolución de los medios es impresionante y cada vez más acelerada, ¿no? En el 1400 se inventa la imprenta, estas son las primeras imprentas, después cada vez eran más grandes, pero recién en el 1700 empieza a haber diarios, periódicos y prensa escrita, ¿no? Hasta ese momento era, digamos, esto también era costoso de hacer, entonces es un proceso que decimos que es una revolución, pero hoy las revoluciones son más rápidas. En ese momento llevó varios siglos poder llegar a, bueno, generamos masivamente los diarios, por ejemplo, ¿no? Bueno, el linotipo, que es una forma de imprimir en lino, en otro tipo de material. Llegó el cine, en el medio de esto está la fotografía, que también llega en 1800,
el cine lo que hace también es masificar una forma de consumir, inventar una forma de la imagen en movimiento. Hoy nos parece tan obvio y tan cotidiano que es muy difícil de imaginar lo que debe haber sido eh, recibir una información mediante el cine, ¿no? Como esa imagen de golpe en movimiento. Dicen que la primera vez que presentaron el cine era una imagen de un tren que llegaba y la gente se asustó y se levantó pensando que venía un tren de verdad, ¿no? Es muy loco de pensar y eso no fue hace tanto en el sentido que fue hace 2 siglos. Después llegó la radio llevó la instantaneidad, la posibilidad de enterarse de noticias al instante en tu casa, desde cualquier parte del mundo. Después llegó la televisión, que es como maximizar lo del cine, pero ya en tu casa, cada familia veía la noche y se reunía a ver algún tipo de programa. Y acá, en el 90, que ustedes no habían nacido todavía, llega el Internet. Y el Internet revolucionó todo lo anterior, ¿sí? Porque empieza a haber prensa digital, llegan las redes sociales a los más de los 10 años, ¿no? Tardaron en llegar, pero las redes sociales cambiaron todo, porque eso de que acá había una persona mandando un mensaje, una productora mandando un programa de televisión. En cambio ahora, la relación que tenemos con las redes sociales y con los medios es otra. Nosotros creamos también contenido que le llega a otras personas, ¿no? Y esto que sean la generación de los teléfonos, los smartphones, los teléfonos que ya acceden a Internet, revolucionó todo. Ahora en un teléfono tenemos acceso a sacar fotos, a filmar, a subirlo, a reproducir, a ver cosas que están pasando instantáneamente en nuestro país. Realmente el cambio es muy global y es lo que vamos a seguir viendo durante el año también, ¿sí? Bueno. Y en esto de que la comunicación mediada, y esto está en algunas actividades, es la idea de que esa comunicación se dé en distintos soportes. La comunicación directa tiene ciertos soportes, la palabra oral, los gestos, lo corpóreo, pero cuando llegamos a la comunicación mediada, empieza a haber otro tipo de soportes. Pueden ser visuales, pueden ser gráficos, o sea, pueden ser fotos, pueden ser videos, pueden ser solamente sonoros, y empieza a ver que eso afecta también a cómo narramos. Hay una forma de hablar, que es la que hablamos en la cotidianeidad, que no es la misma forma cuando escribimos un mensaje, porque ahí podemos meter emoticones, stickers, empieza a haber otro tipo de posibilidades diferentes, ni mejor ni peores, diferentes. Cada soporte nos habilita otras formas de comunicarnos. Y los géneros que van a ser que dependen un poco del tema, de los destinatarios, ¿no? Es como decir, bueno, sí, puede ser 2 programas de televisión, pero no es lo mismo un noticiero que un programa para niños, o un programa para adolescentes, o un programa para adultos, pero con otra temática, ¿sí? Entonces cada uno va a tener, y eso se va a traducir en cómo hablan, cómo actúan los actores, qué música suena, cómo utilizan los silencios, ¿sí? También implica en cómo van a usar su gestualidad. En la clase creo que con la Bruja 3 decíamos, no puede ser una persona que da una noticia mala, no puede estar sonriendo, ¿no? Es como, implica una gestualidad el discurso que estoy dando. Y eso también está en la comunicación mediada. Y acá rápidamente decir que en la comunicación institucional, toda una institución es una estructura, ¿no? Una estructura social, la escuela, el club o lo que fuere. Y se comunica de 2 maneras, tiene una comunicación interna y una comunicación externa. Y en las dos va a utilizar los 2 tipos de comunicación, tanto directa como mediada, ¿sí? Esto fue un repaso rápido por lo que fuimos charlando de lo que está en lo teórico del material, pero sí me gustaría que vayamos un poquito a lo que son los cuadernillos, el cuadernillo de ustedes. Y digo rápido porque me voy a detener solo en las actividades para ver si hay dudas, ¿sí? Acá si tienen dudas, por favor, esto es el cuadernillo que yo les mandé, que van a ver que acá está un poquito más extendido lo que hemos dicho hoy. Y la primera actividad, como siempre, son estas preguntas guía, que no necesariamente las tienen que escribir, pero que sí les van a servir para la evaluación, les van a servir para estudiar, y les van a servir para ver si están entendiendo lo que dice el texto o no, si hay cosas en las que tienen que volver o no. Por eso son tantas también, es porque revisa todo el texto.
Esa sería la actividad 1, leer y poder hacer una lectocomprensión de verdad. Y después nos vamos a la actividad 2, que la idea es que ustedes puedan ejemplificar comunicaciones directas que estén en su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, tienen que ejemplificar alguna comunicación interpersonal que hayan tenido, que recuerden, puede ser la que apenas cortan acá y la inmediatamente que tengan, pero la idea sería que tengan al menos 3 interlocutores. Y yo quiero que me digan, por ejemplo, qué relación hay, si son familias, si amigos, si tienen el mismo rol. ¿Qué quiero decir con el mismo rol? En esta comunicación no tenemos el mismo rol. Yo tengo el rol de la docente, perdón, y ustedes tienen el rol de estudiantes, ¿sí? Por eso tenemos la misma comunicación, pero roles diferenciados. En cambio, a veces si son todos amigos, es el mismo rol, es la amistad, ¿sí? Me gustaría saber un poco el tema y cómo el tema influye en el tono, ¿sí? De la comunicación, si es algo serio, si están contando un chiste, ¿sí? Y cómo eso, y eso nos lleva a la última, qué gestos, cómo se traduce eso en los gestos, ¿no? Y en esa descripción de los gestos pueden escribirlos, los pueden actuar y sacarse una foto, los pueden dibujar, pueden usar a alguien más, le sacan fotos y decir, bueno, el gesto que me llamó la atención para decir, bueno, era un chiste, ¿cómo me di cuenta que era un chiste? Qué gestos había ahí que yo me hice dar cuenta de que esto era una conversación seria o que era una conversación muy formal, me estaban informando algo sobre lo que tengo que hacer, ¿sí? Y eso se traduce en gestos. Esa sería la actividad 2. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo están? ¿Están ahí todavía? ¿O se me cortó la conexión hace como 5 horas? ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Seguro? Bueno, cualquier cosa me frenan y si no, después me pueden escribir por privado. La actividad 3, les mando un link que es es un podcast que yo lo subí a YouTube para que sea más fácil de ver, que se llama el podcast más corto del mundo, o sea, realmente es muy cortito, y la idea es que ustedes puedan identificar, porque hay una música, bueno, cuando escucho cierta música nos pasa que ya sé de qué se trata, digamos, ya sé en el sentido, si escucho cierta música tensa en una película, apenas empiezo me doy cuenta de capaz que es una película de miedo, o si hay una música como más, no sé, más romántica, me doy cuenta que es una película romántica, como que la música nos dice cosas del producto que estamos escuchando, ¿no? De ese soporte. Entonces, hay una música, ¿qué género les dice esa música? Y después hay un silencio que dice algo. ¿Qué dice ese silencio? Esa es la pregunta, ¿no? Y después van a ver que tienen tapas de 2 periódicos que aparecen notas que son como las más importantes, ¿no? Y quisiera saber en estas notas cuál es el título de la noticia está acá, porque me digan, es la noticia tal, pues tienen que digamos, transcribir el título, y después, ¿qué elementos les dicen que esa es la noticia más importante? ¿Es un elemento visual? ¿Es un elemento textual? ¿Es la ubicación? ¿Qué dice, digamos, cómo decodifican ustedes qué es la noticia más importante? ¿Sí? Hay formas de decir que porque en ningún lugar dice esta es la noticia importante del día, pero sí se dice con otras maneras. Entonces, quisiera que las puedan describir. ¿Sí? Y la actividad número 4, que es la última, que quisiera que den 3 ejemplos cortitos de una comunicación institucional de la que sean parte. Eso puede ser en una institución que pertenezcan, por ejemplo, una organización barrial, la escuela, no sé, la iglesia, si pertenecen a alguna, un club de barrio, un club deportivo, ¿sí? Esas son instituciones y hay comunicación entre la institución y ustedes. Entonces me gustaría que puedan describir, puede ser diciéndome si es directa o mediada, por ejemplo, si es que les llega un mail, por ejemplo, del colegio, bueno, en el colegio nos llegan notificaciones por mail o por WhatsApp o nos llaman, ¿sí? Esa es una comunicación mediada del colegio o en la que soy receptora, bueno, en cuál pueden ser emisoras en el colegio, cómo es, ¿sí? Eso sería un poquito las actividades. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguno lo empezó a hacer y tiene alguna duda en relación a esto?
¿sí? ¿O no? Yo para que no tengan problemas después de hacerla. Ay, qué callados que están. No me acostumbro a que estén callados. Bueno, no sé si todos me han puesto en el chat su asistencia para tomarla en cuenta. Si alguien no lo hizo, creo que, no sé si Kiara, creo que no te veo en la asistencia, eh, pero bueno, es un poquito para tomarlo en cuenta. No, la verdad es que no me gusta tanto esto de no vernos, por eso quería hacer este encuentro, no mandarles un videíto, sino hacerla un poco más presencial. Me gusta la oportunidad que ustedes me puedan contar sus dudas, así que aprovechen estas instancias para eso. Y el año se nos está pasando volando, aunque no lo parezca, y no quisiera que tengamos tan pocos encuentros, ¿sí? Así que las voy a empezar a hacer un poquito más seguido. A partir de la próxima clase vamos a arrancar con tema nuevo. Entonces, ya sea presencial o virtual, vamos a arrancar con tema nuevo. Entonces, quienes no tengan entregado el trabajo práctico 1, por favor, mándenmelo, las del cuadernillo 1. Quienes no tengan entregado el cuadernillo 2, mándenmelos para la semana que viene, así no se atrasan. Y siempre, cualquier duda que tengan, me escriben por WhatsApp, por privado. Con algunos hemos hecho llamada inclusive, me pueden mandar un mail. Voy a estar lo más disponible que se pueda para acompañarles en este proceso tan a distancia, ¿sí? Pero por favor, ustedes comuníquense conmigo también para que yo no esté tan encima, para que no los esté molestando tampoco, pero no perder el contacto, ¿sí? Cuenten conmigo para lo que les haga falta, mándenme sus dudas, yo estoy acá y por favor mándenme los trabajos, las actividades realizadas, ¿sí? ¿Les gustaría decir algo? Voy a dejar de compartir así les veo un poquito. ¿No? Bueno, les voy a dejar ir. Si tienen eso, alguna duda, están recibidos. Bueno, están muy callados. Bueno, muchas gracias por haber venido. Quienes lo ven este chat grabado después, insisto, mándenme todas sus dudas. Estoy acá disponible para ustedes, virtualidad mediante, y nos vamos comunicando. La semana que viene, si volvemos a tener presencial, vamos a tener sí o sí con la burbuja que sea tema nuevo, y si tenemos virtual voy a organizar otro encuentro así, ¿sí? Los intento hacer lo más rápido posible. Si me dicen que este es un horario que les queda cómodo, buenísimo, bienvenido sea, y para quienes no pueden por el internet, les queda grabado, ¿sí? ¿Quieren decir algo? ¿Alguna duda? Bueno, les dejo ir. Muchas gracias por haber venido, ¿sí? Que anden muy bien. Chao, nos vemos. Kiara, si no te fuiste, ¿me pasas tu asistencia de tu burbuja? Profe, soy Macarena Benavides. Ah, gracias. Ahí va, claro, yo veía Kiara. Bueno, buenísimo, gracias por la aclaración. Bueno, chao. Nos vemos, que andes bien.